La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Con el tema que traemos los miércoles cerca del Evangelio según San Juan, y este es el tema número 16 del Evangelio según San Juan. Entramos al capítulo número 5. Miren, hermano, antes de leer la palabra, ¿acaso usted y yo le damos obras al Señor? Ayer Dios me habló fuerte en la mañana cuando hacía mi devocional. Y yo no sé por qué, pero Él ponía esa palabra en mi corazón. Muchos de ustedes me dan sobras. Todo, hermano. Entonces tenemos que aprender a ser mayordomos. Mayordomos del tiempo. Para Dios es el mejor tiempo. Mayordomos del dinero, y para Dios es el mejor dinero. Mayordomos de talentos. No estamos hablando los domingos de talentos, para darle al Señor lo mejor. Lo mejor es para Él. Amén. No las obras. Vamos a leer la escritura en Juan capítulo 5 del 1, vamos a leer el versículo 1. Juan capítulo 5 versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dos cositas. Número 1, bueno, el tema es la tercera señal. Ya hemos visto 2 señales. Creo que Juan habla de 8 señales. Bueno, relata 8 señales, pero realmente dijo que eran muchísimas. Pues esta es la tercera señal, y es la curación de un paralítico. Bueno, ahí la Biblia no habla realmente si era paralítico, pero se cree que era paralítico. Sí, pastor, ahí dice el paralítico de Betesda. Sí, pero ese título no es inspirado, tranquilo. Entonces igual no habla la palabra paralítico. Vamos a hablar de 2 cositas: la realización del milagro y luego cómo por eso el maestro llega a ser perseguido. Ok. Entonces, versículo 1 es la tercera señal. La primera fue convirtió el agua en vino, y la segunda la hemos visto hace 8 días. ¿Cuál fue?
sanidad del hijo de un oficial. Ok. Y este sería entonces la curación de un paralítico. Bueno, se cree que era paralítico, obviamente, porque allá habían solo 3 tipos de personas, como lo vamos a ver ahora: ciegos. Pero ahora lo miramos. Dice el versículo 1: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hermano, lo que el evangelista Juan nos está diciendo era que Jesús era un buen judío. Y como buen judío que era, un judío, hermanos, no se perdía ninguna de las fiestas judías. Eran 7, o por lo menos las 3 fiestas principales. De donde quiera que viviera, tenían que ir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta del Pentecostés. Eran 3 fiestas que no se podían perder. Se cree que era la fiesta de la Pascua. Bueno, no sabemos cuál fiesta era, pero dice que había una fiesta y subió Jesús a Jerusalén. Eso ya lo dejamos en Caná de Galilea, ¿sí o no? Ahora dice que volvió a Jerusalén. Fue a una fiesta, no sabemos cuál era la fiesta, pero eso indica que Jesús, como judío, era muy responsable y iba a las fiestas, porque, hermano, era una ley realmente que todo varón tenía sí o sí que ir a la fiesta a Jerusalén, por lo menos a esas 3 fiestas. Ahora, cuando él va a la fiesta, algo curioso, el versículo 2 dice que: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, cerca de la puerta de las ovejas. Está hablando en Jerusalén hay. ¿Qué es lo que hay? Pues hay un estanque. ¿Pero dónde está? Está ubicado cerca de la puerta de las ovejas, o sea, está cerca del templo. Está el templo, y el templo tiene muchas puertas, no recuerdo ahora, creo que son 12. Pero esta puerta, no recuerdo de quién era el nombre de esta puerta, pero con el tiempo se les llegó a llamar la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Porque por ahí era que pasaban todas las ovejas que iban a ser sacrificadas. Por eso se llamaba la puerta de las ovejas. Todo el mundo la conocía. Por eso dice: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, o sea, cerquita de esa puerta, por dentro de todas las ovejas, ¿qué hay? Hay un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. La palabra Betesda significa casa de los flujos, o significa casa de los olivos, o significa casa de misericordia. Se prefiere esa última interpretación. Betesda significa casa de misericordia. Entonces estaba un estanque. ¿Qué es un estanque, hermanos? Pues es agua represada. Y ahí estaba el estanque. Aguas quietas, aguas sin movimiento, aguas sin... no tenían fluidez, no llegaba agua ahí. Aguas estancadas. Se llamaba Betesda, el cual tenía 5 pórticos. No sé, la palabra pórticos allí son portillos. No sé si y esto como que se ve más en el campo, donde a las afueras se hacían como puertas grandes, pero a la vez tenían como unos techitos y eran como escampaderos. Bueno, de pronto esto se ve en algunos sitios turísticos, donde hay una mesa, ¿sí o no? Y de pronto es hecho de ladrillo, pero hay un techito. Entonces la gente va allí a cuidarse del sol y a cuidarse de la lluvia si llovía. El estanque está allá, obviamente, pero alrededor tiene 5 pórticos, casitas, donde la gente se escampaba. Específicamente aquí, obviamente, son todos estos enfermos, porque allá está el estanque, pero ellos no pueden estar ahí a la intemperie. Entonces, como no pueden estar a la intemperie, entonces ellos tienen que estar en un lugar para poderse escampar. Ok. Por eso tenía 5 pórticos, o sea, 5 lugares. ¿Qué había en ellos? Dice el verso 3: en estos 5 pórticos yacía una multitud de enfermos. Tremendo, hermano, no se podía contar, una multitud de enfermos. Y describe por lo menos 3 clases de enfermos. Habían ciegos, cojos y paralíticos. Ahí estaban, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué pasaba con estos enfermos? Esperaban el movimiento del agua.
Ahora, Juan en el versículo 4 nos va a decir por qué. Dice el versículo 4, esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. Ahí, ¿de tiempo en tiempo? ¿Qué es eso? ¿Cada 1000 años? Porque la Biblia cuando habla de tiempo y tiempo habla de 1000 años. Bueno, démoslo ahí, de tiempo en tiempo. Un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, o sea, la movía. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Juan dice que esto era lo que creía esa gente. Ahora, aquí hay un problema porque los manuscritos más antiguos no tienen estos versículos. Creen que se hizo una anotación por allí y con el tiempo pues se anexó. El otro problema es que esto no es verídico, de que en ese estanque se sanara la gente. La Biblia no habla de eso. Lo más que se puede pensar es que esto era una especie de mito o de leyenda, como el mito que tenemos los colombianos, la patasola, pero usted la ha visto. La llorona. Son mitos, entonces la gente la ha visto y va y cuenta que la vio, pero no es algo que se pueda comprobar. Existe, ¿verdad? La patasola, la llorona, que era un niño, y no sé qué lo pasó con el niño, se quedó sin el niño, entonces lo pasaba llorando. Yo no me acuerdo la historia cómo era. Bueno, entonces se cree que en ese estanque había una especie de leyenda, una especie de mito, que toda la gente que tenía que estar alrededor, obviamente que ellos se cansaban y tenían que estar pues por acá en los pórticos, pero ellos tenían que estar pendientes ahí de tiempo en tiempo, imagínense, de tiempo en tiempo. ¿Cuánto sería eso? Decía la leyenda que tan pronto venía un ángel y movía el agua comenzaba a moverse. Entonces todos corrían, imagínense. Ahora piensen los que estaban allí ciegos. Él tenía que escuchar la bulla, porque como él no podía ver el movimiento del agua, era ciego. Entonces ¿cómo hacía? Piensa en el otro, el cojo. Un cojo, él sí veía que se movía el agua, pero para ir, obviamente que si ciego se daba cuenta le ganaba, el ciego se tiraba de pronto a la loca. Y habían paralíticos también. Ahora el paralítico menos. ¿Cómo hacía el paralítico para ir? Pero dice que ellos estaban esperando el movimiento del agua, porque el primero que cayera era sano. De hecho, ese mismo pensamiento lo tenía este hombre. Mire el versículo 7. Le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, él parece ser que según lo que él está diciendo le había pasado, tan siquiera una vez. Ahora, esto no está muy lejos, hermanos. Puede ser que sí, así sí. Hay unos comentaristas que dicen que lo que pasaba era que por ahí cerquitica había algo, como que debajo, de vez en cuando movían por allá no sé qué, y se movía el agua. O sea, era algo natural. Pero otros dicen, no, puede ser que sí, un ángel viene. De todas maneras, la Biblia habla de la manifestación de ángeles, así de que no hay ningún problema pensar que eso pudo haber sido. Pero lo que relata este hombre es que antes que yo llegue, otro ha descendido primero. Entonces, hermanos, no sabemos si realmente esto era cierto, no sabemos si realmente todo lo que pasaba, pero podemos pensar, a ver, ¿cuántos han ido a termales? Yo tan siquiera fui una vez a termales, ¿sí? ¿Alguna de ustedes han ido? ¿Cómo se llaman los termales de Popayán, por abajo arriba? Puracé. Allá fuimos nosotros, sí, nos estuvimos por Puracé. Hay otros termales por ahí en Santa Rosa. Coconucos. Ok. Ahora, cuando va a uno de esos termales, aguas térmicas, aguas termales, la gente se mete porque eso tiene que, dicen, tiene un poder curativo. Y hay gente que se mete y dicen que se sale. Yo fui, me metí y me sané. Entonces, no estamos lejos, o sea, puede ser que sea cierto. Ahora, la situación aquí, hermanos, es que aunque esto quizás pasaba, no es comprobado. Pero bueno, digamos que sí. Es como estaba diciendo acá, que de vez en cuando venía un ángel y movía el agua. Ahora, el problema era que si había una multitud, ¿cómo iban a hacer? Porque si el agua se mueve, el primero que llegue era sano. Así si caían tres, solamente era uno sano. Oye, tremendo eso, ¿no?
Ahora la pregunta aquí sería, ¿por qué Juan quiere relatar esto? Y le voy a decir ya cuál era la razón. ¿Por qué Juan, el evangelista, quería relatar esto? Juan el apóstol quería relatar esto, hermanos, porque Juan tiene una intención. Juan es mostrarnos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que las señales testifican o autentican del hecho de que Él es Hijo de Dios. O sea, todos los milagros que Jesús realizó son para autenticar que Jesucristo es el verdadero Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso Él quiere darnos a entender que no era tal que si ese estanque sanaba allá, de vez en cuando Jesucristo tenía el verdadero poder para sanar. Y eso es lo que lo quieren mostrar. Pero vamos a ver entonces qué pasó. Dice que en el estanque había allí un hombre, versículo 5, que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Cómo le parece que Jesús va por ese lugar? Él pasa por todos los pórticos, los 5 pórticos, y Él se concentra en un hombre. Los miró a todos, los ciegos, miró a los cojos, pero hermanos, Él siente una misericordia, Él siente una compasión. Mira a ese que está allí. Bueno, ahí no dice la Biblia que sea paralítico, dice que había un hombre enfermo. Había allí que hacía 38 años estaba enfermo. Verso 6, cuando Jesús lo vio acostado, sabemos que estaba acostado. Por eso se cree que era paralítico, porque estaba acostado. Bueno, de pronto un ciego también pudo acostarse, ¿sí o no? Bueno, dice que él estaba acostado allí, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Hermanos, 38 años llevaba con esa enfermedad y estaba acostado. Ahora, no sabemos si él llevaba los 38 años yendo a ese estanque, o por lo menos viviendo en ese estanque ya. Porque la queja es que nadie me mete. Y yo estaba pensando, a lo mejor al comienzo la familia venía, bueno, yo voy a estar aquí para ayudarle a meterlo, tan pronto se mueve el estanque. Pero pasó un día y nada, 8 días y nada, un mes, la gente se aburría y se dio. No, déjeme, yo me quedo aquí, tengo que ir, pero él ¿qué decía? ¿Pero cómo? Si de pronto se agita el agua, otro me gana. Él no podía. Ahora, Jesús le pregunta en verso 7, ¿quiere ser sano? Ahí es donde viene la respuesta, verso 7. Señor, le responde el enfermo. Note que no habla de paralítico. Yo me quedé, bueno, le pusieron paralítico, pero puede ser. Le responde el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro decía antes que yo. Eso es tremendo, porque dice entre tanto que yo voy. Ahora vamos a ver, hermanos, que si él tenía una parálisis, y vamos a aceptar que estaba paralizado quizás de los pies nomás. Eso se llama, ¿cómo es eso? Parapléjico es. Cuadrapléjico es todo, ¿no? Parapléjico es las extremidades nomás inferiores, en este caso. Bueno, él tenía movimiento, yo no sé, a lo mejor es con las manos porque él dice, entre tanto que yo voy, otro me gana, o sea que él sí se podía mover, aunque estaba acostado. Sí, porque la idea que teníamos nosotros era que era un paralítico, y al pensar paralítico, totalmente inmovilizado completamente, o el paralítico que traían cargado, que subieron por el techo. Ese es otro, pero este es diferente. Entonces dice, no tengo quien me meta. Ahora vamos a pensar cómo este hombre está concentrado en la única posibilidad de sanación. Tengo un problema, 38 años llevo con este problema, estoy imposibilitado de mis pies. Hermanos, mírenme, y espiritualmente, porque ¿qué es la parálisis? Escuchen lo que le voy a mostrar. Ahora voy aplicando esto, porque más adelante vemos que él corre al templo. Él en su parálisis nunca pudo ir al templo. Tan pronto él es sano, corre al templo. ¿Por qué? Porque la parálisis no le dejaba ir al templo. Muchos espiritualmente están paralizados, no pueden ir al templo. Muchos espiritualmente, cuando están paralizados, no pueden hacer nada. Espiritualmente no se mueven. Es la parálisis espiritual la que impide que la gente se mueva a hacer algo para Dios. Así como este hombre. Y él tenía eso, nadie me mete. Bueno, ya no hay nadie. Cuando yo trato, pero él se metió allí 38 años y no había hecho nada. Lo único que él veía era ese estanque.
Se cerró a pensar que era ese estanque. Muchos de nosotros tenemos, hermanos, parálisis en algunas áreas y no nos movemos porque pensamos en una sola salida. Dios es multitud, tiene multitud de salidas, hermano. Cuando nosotros miramos a Dios hay solución. Este hombre no encontraba solución, pero Jesús tiene misericordia. El versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Mire la palabra que le suelta. Le dice tres cosas. Primero le dice: levántate, porque estaba acostado. Número 2 le dice: toma tu lecho. El lecho es como una estera. Ustedes conocen la estera, o una espuma, pues, que él llevaba para acostarse allá. Y anda. Entonces él estaba acostado, tenía que levantarse, tenía que tomar su lecho, cargar el lecho, o sea, era enrollar esa estera y cárguela y ahora caminen. No necesita ir al estanque. Jesús le da la orden. Míreme lo que le voy a decir, hermanos. Yo no sé si hay más milagros acá, pero este milagro, usted no ve fe por ningún lado. Hoy tenemos mucha gente que está diciendo que para que una persona sea sana, la persona tiene que tener fe. O el que impone las manos o el que va a orar por esa persona tiene que tener fe. Aquí no hay fe. Aquí lo único que yo puedo ver es la soberanía de Dios obrando en una persona. Es más, esa persona, ese enfermo ni sabía quién era Jesús, ni sabía quién era la persona. Él le dice: ¿quieres ser sano? Y nadie me mete. Es lo único que decía. Otra vez: ¿quieres ser sano? Inmediatamente: si yo soy sano yendo allá. Nunca miró hacia arriba, nunca vio que Dios podía sanarlo. Yo soy sano yendo allá. No encontró la posibilidad arriba. Muchos de nosotros somos así. Yo resuelvo mi problema aquí y no miran allá. Allá está la solución, hermano. El cielo está de nuestro lado. Jesucristo es la solución para nosotros. Ahora, cuando Jesús le da la orden, yo no sé ese paralítico qué pasó, pero esa palabra que Jesús le da, a mi entender, se metió tanto dentro de él que lo cambió internamente y lo hizo accionar, porque mire el versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y verso 9: y al instante aquel hombre fue sanado. Una sanidad instantánea, hermanos, pero una sanidad permanente. Porque luego Jesús se encuentra con él en el templo. Al instante fue sanado. Esa palabra penetró, se levantó, al instante fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Qué milagro tan poderoso. Ahora, otra vez, ¿por qué está relatado acá? Porque lo que Juan nos está queriendo decir es: los hombres tienen otras opciones, pero se olvidan de Jesucristo. Jesucristo, como el Mesías, vino a darnos la única opción, hermanos. Ni siquiera, en este caso, dependía de la fe que él tuviera, porque este paralítico ni siquiera conocía a Jesús, no sabía quién era Jesús. En el versículo 8, el 13, me adelanto un poquito, versículo 13 dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de esa gente. Él ve a un hombre que sencillamente le da una orden: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y él qué hace? Se levanta, toma el lecho y comienza a caminar. Eso fue tan tremendo lo que pasó allí, que hubo un alboroto, me imagino, y Jesús se salió en medio de la gente y se perdió. Y él no se dio cuenta quién fue. Ahora, quiero detenerme aquí un momentico para decirle, hermanos, que espiritualmente aquí pasa algo. Y esto nos está hablando, hermanos, de la imposibilidad que tiene la gente para ir a Jesús. Mire, ninguno de nosotros vino a Jesús porque estábamos igualito que ese paralítico. No podíamos levantarnos, no podíamos nosotros caminar hacia Jesús. La Biblia dice que si uno de nosotros, si alguna persona viene a Jesús, es porque Dios el Padre dio la orden para que viniéramos a Jesús. Nuestros pecados nos paralizan para ir a Jesús. La gente no va a venir a Jesús a menos que Dios dé la orden y se le quite esa parálisis para venir a Jesús. Hermano, así de que yo le quiero decir algo: si usted está caminando en pos de Jesús, es porque Dios te dio la orden: levántate, toma tu lecho y anda. Dios te dio la orden y por eso tú estás caminando en pos de Jesús. Dios a mí me dio la orden y por eso estoy caminando en pos de Jesús. Pero otra gente no puede caminar en pos de Jesús porque están paralizados en sus pecados. El pecado es lo que los ha detenido allí.
Y quiero decirle algo, y esto es una obra soberana de Dios, porque Dios es el que decide. Usted nos ha preguntado, multitud de enfermos en esos 5 pórticos. Jesús, hermano, si hubiera querido, hubiera sanado a todo el mundo. Poder tenía para hacerlo, ¿y por qué no lo hizo? Porque ese paralítico, este personaje, está representando, hermanos, la soberana voluntad de Dios, una gracia soberana. Como dice Romanos, Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, y es clemente con el que quiere ser clemente. Y Dios no necesita la fe tuya y la fe mía para obrar un milagro. Amén. No la necesita, hermanos. Ah, no, pastor, sí la necesita. Mire, hermano, tú y yo tenemos que tener fe, obviamente. Y en la medida que leemos la Biblia tenemos fe. Pero cuando Dios quiere hacer algo en nosotros, no necesita ni de nosotros. Es muy importante que entendamos cuál es la soberanía de Dios. Amén. Entendamos la soberanía de Dios. Por lo menos aquí vemos la soberanía de Dios. Bueno, eso pasó. Luego el segundo punto es que esto acarrea que el maestro sea perseguido. Porque tengo que ir rápido, porque quiero terminar tan siquiera cada párrafo que yo puedo ver acá. Después de esta sanidad, el Señor le da la orden: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es tomar tu lecho? Esa estera que está ahí la enrolló y se la alzó. Cuando él hace eso y va caminando, ¡ay, hermanos! Ahí estaban los judíos, los que guardaban el sábado, el día de reposo. Por eso el versículo 9, la última parte, dice: y era día de reposo aquel día. ¿Qué problema? Verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, no te es lícito cargar tu lecho. El día de reposo, hermanos, los judíos le habían añadido tanta tradición que en ese día de reposo ellos no podían. Miren, cuando Jesús habló del día de reposo era que no trabajaran. Cuando dice la Biblia en el Antiguo Pacto que el día de reposo no cargaran nada, en el día de reposo se refiere a trabajo. No lleve los costales llenos de arracachas, de yucas, no haga trabajo. En ningún momento Dios estaba impidiendo una sanidad. Pero ellos lo llevaron al extremo que dijeron: ese paralítico cogió y enrolló su estera, se la echó al hombro y está cargando una estera en el día de reposo. Eso es pecado, está quebrantando la ley. Mira, hermano, a dónde llega la religiosidad. Ellos no miraron que ese paralítico estaba 38 años ahí y que Jesús había hecho un milagro. Ellos lo que estaban mirando era: ¿por qué está cargando eso? El día de reposo, no te lícito hacerlo. Ahora este hombre, obviamente que al entender eso, él se culpa a Jesús sin conocerlo. Le dice: no te es lícito llevar tu lecho. Versículo 11, él le respondió: el que me sanó. Note que él dijo: él me sanó. El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. O sea, yo no soy culpable, él me dijo, yo obedecí. Yo estoy sano, el que me sanó. Note que él estaba sano completamente. Versículo 12, entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? ¿Sí ve que ellos no dijeron quién fue el que te sanó? A ellos no les importaba la sanidad, solamente de quién te dijo que tomara tu lecho y anda. El paralítico dice: el que me sanó me dijo. Ellos debieron haberle dicho: ¿quién te sanó? Pero ellos no dicen eso. Ellos dicen: ¿quién te dijo que tomara tu lecho? Verso 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese. No sabía quién fuese. Hermano, esto es tremendo. Y aquí quiero decir algo: hay mucha gente que será sanada de sus enfermedades sin saber quién es Cristo. ¿Sí o no? Gente, soberanamente Dios va a sanar a muchos. Hay mucha gente pidiéndole a Dios sanidad. Dios, por su misericordia y su gracia, se la da, aunque no lo conocen. Y este no lo conocía, había sido sano solamente, no sabía quién era Jesús. Ahora, no supo por qué, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Rapidito se fue de ese lugar. Una vez yo prediqué sobre esto y me acuerdo que yo decía que esta era la iglesia de los enfermos, ¿no? Todos se quejaban, ciegos, no ven, cojos, no caminan bien, paralíticos, no hacen nada para la obra del Señor. Y yo dije en esa oportunidad que Jesús no va con esa gente. Cuando encuentra una iglesia así, que es ciega, no tienen visión, cojos, caminan mal, no obedecen bien a Dios,
paralítico, no hace nada para Dios, el Señor sale de ahí y se va. Bueno, se fue de ahí. Rapidito, me voy de aquí, yo no quiero estar aquí en medio de todos estos apestosos. Voy allá a sanar a uno. Sí, hermano, eso era multitud de enfermos que había allá. Y hay iglesias así, enfermas. Y Jesús aparece por ahí de vez en cuando a sanar uno, pero le dice, salga de aquí mismo y vaya para el templo. No se quede aquí, que aquí se muere. ¿Por qué digo que se...? Porque luego dice el verso 14. Después le halló Jesús en el templo. Note que fue Jesús quien le halló. No fue el paralítico, el sano, porque él no lo estaba buscando. Ahora, ¿por qué lo encontró en el templo? Jesús sabía que estaba en el templo. ¿Por qué? Porque este era un judío. Y los judíos tenían la orden de Moisés que cada vez que recibieran un beneficio llevaran una ofrenda al templo. Entonces este hombre, al ser sano de la parálisis, obviamente que él se fue para su casa, buscó la mejor ofrenda y la voy a llevar porque así estaba escrito en la ley. Cada vez que tengan un favor de Dios, vayan y lleven la ofrenda. Y él se fue a llevar la ofrenda al templo. Entonces Jesús le buscó y dice que le halló. Después le halló Jesús en el templo. Me gusta eso, hermanos, porque yo estaba pensando, Jesús lo liberó para que fuera al templo. Amén. Jesús nos liberó para ir al templo. Amén. Jesús nos liberó para estar en el templo, no para estar en nuestra casa. No, en el día del culto no. Es para estar en el templo. Para eso nos liberó Jesús. Muchos no entienden todavía y se quedan en sus casas. Jesús dice, yo lo quiero ver en el templo. Después lo halló Jesús en el templo. Ahora note que aquí es donde viene lo bueno. Y él le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ay, Padre Santo. Obviamente que la mayoría de los comentaristas aquí dicen que este hombre estaba paralítico por un pecado que él tenía. Y hacía 38 años, algunos decían 38 años cometió un pecado y eso lo paralizó a él por 38 años y él no se había arrepentido de ese pecado y por eso estaba enfermo. Ahora Jesús lo sana, mas no lo salva. Jesús quería salvarlo y por eso le dice ahora, no peques más, o sea, arrepiéntete de tu pecado, no peques más. Pero lo que podemos pensar acá, porque la pregunta es, bueno, esa parálisis entonces era por un pecado que él había cometido. Yo quiero decirle algo generalmente. Generalmente, hermano, toda enfermedad es por el pecado. Obviamente que sí. Como toda la maldición y todo lo que nos pudo llegar a nosotros. Porque cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, él no tenía pecado, por lo tanto no había enfermedad. Y la enfermedad, hermano, y la muerte es una consecuencia del pecado. En ese sentido, todos, hermanos, por ser pecadores, todos, hermanos, nos enfermamos y vamos a morir. Pero la Biblia registra, y por lo menos este es el caso, de que hay personas que tienen unos pecados, ciertos pecados de los cuales no se han arrepentido y por eso tienen una enfermedad, por eso tienen una crisis o por eso tienen una situación difícil. Pero no todo es así tampoco, y por eso yo quiero librar por lo menos esa parte. Vamos a ir un momentico a Juan 9:1 para mostrar que no siempre es así, porque la gente se va a culpar. Yo no puedo andar diciendo usted está así por su pecado, usted está enfermo por esa enfermedad es por su pecado, no tampoco. Porque mire lo que dice Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahí tenemos un ciego de nacimiento. Entonces le preguntan, ¿por qué ese niño, bueno, ya es un adulto, por qué él es ciego? ¿Por su pecado? Jesús dice no. Entonces el pecado de sus padres. Ahora mucha gente trabaja eso, ¿no? Los pecados de la tercera y cuarta generación. Me vinieron a mí y dicen, no es eso. Entonces, ¿por qué está ciego? Porque Dios quiso que estuviera ciego para que Jesús lo sanara y así fuese glorificado. Hermanos, no toda enfermedad entonces es por un pecado personal. Vuelvo y aclaro, toda enfermedad es por el pecado general. ¿Amén? Y aunque Jesús nos perdonó, pero todavía quedan las consecuencias. ¿Okay? Pero hay enfermedades
que necesariamente no son por pecados personales, son para Dios glorificarse. Hay personas que son enfermas por alguna razón, pasan años y años, de repente el Señor quiso glorificarse un momento y lo sanó, para que le dieran la gloria a Él. Pero el pecado del paralítico sí creo que es personal, porque Jesús le dice, versículo 14, después le halló y le dijo, mira, mire lo que está haciendo énfasis Jesús en la sanidad, mira bien que ha sido sanado, mire bien que ha sido sanado, no peques más o no continúes más en pecado, para que no te venga alguna cosa peor. Ahora preguntémonos qué es la cosa peor que le podría venir. Después de estar paralizado 38 años, ¿qué es lo peor que le puede venir? La condenación en el infierno. Jesús le está diciendo, yo ya lo sané, pero así como le sané la parálisis, ahora le quiero sanar esa parálisis espiritual, que si no te arrepientes te vas a ir al infierno y te va a venir algo peor. Peor que 38 años paralítico es estar en el infierno. Así que toma una decisión y arrepiéntase ahora. Ahora quiero terminar aquí, les voy a dar un poquito de énfasis acá, pero quiero terminar acá a ver si este hombre realmente se arrepintió. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Perdone lo que voy a decir, pero mucho sapo. Porque Jesús se había ido precisamente por el alboroto, porque él quería escapar para que no lo fueran a coger. Pero en vez de guardarle la espalda a Jesús, se fue a buscar a los que le han preguntado y le dijo, ese es, allá está. Por eso yo no creo que él haya sido salvo. Fue sano, mas no salvo. Porque dice el versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Usted no sabe más de ese paralítico hasta ahí. Solamente conocemos que fue sano milagrosamente. Dios le dio una gracia soberana para sanarlo y le dio la oportunidad para que se salvara. Para poder ser salvo, el Señor le dio la oportunidad. ¿Cuál era? No peques más, no sigas en pecado. Mire, mi iglesia preciosa, Jesús ya lo salvó a ustedes, pero igual hoy nos dicen no pequemos más. ¿Qué es eso? No sigamos en esa vida antigua de pecado. Y tú toma la decisión como yo la tomo. No espere que venga Dios a hablarle. Ya le habló a través de la palabra, ya lo sacó de esa vida pasada. ¿Qué estamos esperando? ¿Vamos a repetir las mismas cosas? Antes de que usted llegara aquí, estaba orando así, como un poquito indignado, y le decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros somos igual? Dios nos habla en este lugar y pareciera que somos como ese ciego. No vemos. Somos como sordos, no oímos. ¿Por qué? Porque cada palabra que Dios nos da aquí es para obedecerla, hermanos. Si yo oigo la palabra y no la obedezco, yo sigo en los mismos pecados y me va a venir una cosa peor. Hoy es día de tomar una decisión de arrepentirnos. No juguemos con el Evangelio. No juegue más. Si ya se metió, si ya usted sabe que el Señor lo sacó, si ya el Señor le quitó la parálisis, si ya el Señor lo llevó al templo, ya se encontró con él, es en el templo que el Señor le dice a este hombre, no peques más para que no te venga algo peor. Si este hombre no se arrepintió, aunque se le fue libre de la parálisis natural, él va a tener una parálisis espiritual y esa va a ser su condenación eterna. Y quiero terminar, que voy a llevarlo hasta el 18. Cuando estos hombres, entonces los judíos estaban buscando a Jesús para matarlo porque hacía cosas en el día de reposo, verso 17, Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Este versículo 17 es muy poderoso. ¿Sabe por qué Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja? Y está hablando del día de reposo. Entonces me acusan a mí porque yo hago un trabajo en el día de reposo. Pues quiero decirles que mi Padre está trabajando en el día de reposo y yo también trabajo en el día de reposo. ¿Cuál es el trabajo de Jesucristo en el día de reposo? Pues sanar, liberar. Eso es un trabajo. Cuando Jesús está sanando a ese paralítico, está trabajando en el día de reposo. ¿Y cuál es el trabajo del Padre? Miren, hermano, el trabajo del Padre, que tú y yo a veces no lo reconocemos, es que Él está sosteniendo esta bendita creación. Que Él sostiene tu vida, hermanos.
Todos los días el Señor nos sostiene. El agua que cae, el sol que sale, el viento que llega, el aire que respiramos, el alimento que comemos, hermano, la salud que tenemos, la sabiduría, la capacidad. Todo esto es un trabajo de Dios sosteniéndote a ti, sosteniéndome a mí. Dios está trabajando ahorita mismo. Y tenemos que reconocer eso. Por eso Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja. Mucha gente cree que Dios está sentado en su trono. Él está trabajando ahora mismo. ¿Cómo? Sosteniendo esta creación. Y el trabajo más grande tal vez es poniendo el oído al clamor de sus hijos. Allá, en toda parte están clamando, pidiéndole al Señor, respondiendo, dándole órdenes a los ángeles. Vaya para allá, hágale aquí, corra. El trabajo del Señor es muy grande. Y está sosteniendo esta creación. Y Jesús dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Ahora aquí hay una palabra que fue lo que más les impresionó. Cuando él dice, mi Padre. Los judíos máximo decían nuestro Padre, pero decir mi Padre, esa palabra era solamente para el Mesías. Esa palabra era para el Hijo del Hombre, para el Hijo de Dios, único Hijo de Dios. Así que cuando él dice mi Padre, él se está haciendo igual a Dios, porque él está diciendo yo soy el Mesías. Y eso lo entendieron ellos, por eso querían apoderarse de él. Por eso en el verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos entendieron muy bien eso, y Jesús lo dijo a propósito, mi Padre. O sea, yo soy el único Hijo. Todos los demás son hijos en sentido general, pero en su exclusividad Jesucristo es el Hijo de Dios, y eso lo entendemos nosotros. Así que Él está trabajando por nosotros ahora. Y si Él nos salvó y nos dio la vida espiritual, Él sigue trabajando en nosotros, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Así de que este tema que vimos esta noche, de este paralítico y cómo Dios oró aquí, nos da una enseñanza. Que Dios está trabajando nuestra vida espiritual, pero Él espera que tomemos esos pasos de arrepentimiento. Amén. Es mi responsabilidad, es su responsabilidad caminar en un arrepentimiento. Póngase de pie, vamos a orar. En abundancia la guardo en mi corazón, solo por ella soy más que vencedor.